Buenos días, bienvenidos todos nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a su taller de administración de parte del TC 462 de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Rodolfo, bienvenidos nuevamente. Es un honor estar aquí repitiendo esta ocasión y compartiendo valiosa información de parte de autores importantes con respecto a la materia en administración. Les menciono los temas a tratar en la sesión de hoy. Vamos a tener planteamiento de métodos y objetivos en la administración bajo la perspectiva de igual, como les decía, grandes pensadores y autores que nos brindan métodos que nos ayudan a plantear estas ideas. También vamos a tener una segunda parte en sus sistemas de gestión de recursos humanos en donde se expondrán también la visión global de cómo afrontar esto. Y finalmente tendremos conceptos claves en el cambio organizacional. Esto como parte también de lo que tiene que afrontar la administración en el día a día. Les recordamos las reglas de sesión por el respeto y a los exponentes y a la calidad del material. Quisiéramos que las cámaras y los micrófonos estuvieran apagados en la sesión. Sin embargo, vamos a pedir en algún momento que ustedes participen y en el momento que ustedes gusten poner la cámara para que también sean parte de este ejercicio que estamos haciendo hoy. Por supuesto que los vamos a invitar y les vamos a permitir que lo hagan. Muchas gracias a los que están de manera puntual acá. Estuvimos dando espacio para las personas que estaban tal vez con problemillas ahí para ingresar y nuevamente llamamos hacia aspectos de respeto y cordialidad en los temas tratados, tratando siempre de entender que todos somos seres humanos y podemos tener diferentes perspectivas de los temas. Bienvenidos y de esta manera estamos comenzando el taller el día de hoy. Nada más, tengo una mano levantada, sí. Doña Senia, dígame. No sé si quería agregar o decir algo. De hecho, bueno, en esta siguiente parte, antes de comenzar aquí, queríamos abrir el espacio para que ustedes pudieran compartirnos tal vez su experiencia en la parte de que fue el trabajo extra clase, si tuvieron facilidad o si hubo algún problemilla en realizarlo. Tuvimos dos entregas de parte del grupo 1 y 4, eh, que nota que se reunieron y bueno, y tocaron los temas y es parte importante en el ejercicio de la capacitación, por supuesto, tratar de identificar y usar el material que se les ha dado. No sé si alguno de los grupos quisiera exponerlo, nosotros lo podemos compartir aquí igual para abrirles la oportunidad también. Igualmente también tenemos ahí por el chat los que si están un poco tímidos, esta parte es para tratar de romper el hielo y la tensión en este momento. Estamos comenzando y igual podemos a través del chat expresar ahí nuestras ideas o las cosas que queramos compartir en esta sesión de información. Bueno, nosotros estuvimos como revisando bueno, las tareas que mandaron y en general las vimos muy bien. Entonces, ¿alguno quiere como contar su experiencia, como qué fue lo que se les dificultó o qué fue lo que más les gustó de la actividad? Entonces, con gusto lo pueden hacer. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Olga Solís y bueno, realmente nos gustó mucho el trabajo, aunque fue virtual también.
el grupo nos reunimos virtualmente y hicimos el trabajo, nos gustó mucho y hubo una lluvia de ideas que creo que resultó muy interesante y se hicieron varias propuestas de mejora para la cooperativa. Perfecto, qué dicha. Sí, esa era la idea del trabajo. Hola, buenos días. Buenos días. Yo soy de parte del número 4. Yay, a nosotros nos costó bastante y tratamos de hacer algo, por lo menos para presentar algo, porque la verdad que yay, las tres que hicimos, eran grupo varios, pero los hicimos entre tres, más que todo, nada más. No pudimos coordinar el día, unos podían un día y otros otros. Entonces, por diferentes problemas, tal vez los que bueno, yo por lo menos yo me comparo que yo apenas tengo el sexto grado y ya y yo no tengo experiencia en esas cosas, pero tratamos de buscar entre los tres que los reunimos y, y lo, y lo mandamos, aunque sea tal vez un 50 nos ganemos, pero ya y ahí tratamos de hacerlo. Perfecto, muchas gracias. Sí, nosotros lo revisamos y en general nos pareció muy bien. Hicieron como un análisis detallado y bueno, ese era el objetivo, ¿verdad? Bueno, y si alguno de mis compañeros quiere explicar algo, yo sí soy muy mala para explicar, entonces, ya ahí, que digan algo, porque sí, tratamos de ver más o menos lo que tenemos y las necesidades que tenemos también, y entonces, y ahí tratamos de escribir algunas cosas, pero sí, bueno, gracias entonces, que por lo menos nos dio un visto un poquito, bueno, nos costó un poco. No, gracias a ustedes por la participación. Otra persona que quiera mencionar algo para así no dar inicio con lo que es el taller. Buenos días a Buenos días. todos. Bueno, mi nombre es Josué y nosotros fuimos del grupo uno. Sí nos pudimos reunir todos presencialmente y hicimos sí, la recolecta de varias ideas y bueno, el análisis FODA y después las consecuencias, al- las conclusiones, perdón, algunas a largo plazo y otras más a corto. Y fue bonito porque como que hablamos qué nos podía servir ahorita y qué para el futuro. Ok, muchísimas gracias, Josué. Sí, yo vi que, bueno, mencionaron algunas conclusiones y la verdad me pareció muy bien esa parte. Sí. También para agregar ahí, nos dimos cuenta de que la importancia de hacer un FOA, porque como que ayuda a centralizar todas las ideas. Tal vez uno tiene varias ideas y no sabe centralizarlas, pero también se da cuenta de qué amenazas o qué debilidades pueden afectar esas ideas. Entonces fue bueno para darnos cuenta qué podemos hacer para el futuro, pero qué tenemos que tomar en cuenta para solucionar y demás. Exacto, bueno, sí, tiene toda la razón y no, muchas gracias por participar. Muy bien. Dentro de los trabajos que se enviaron, se mencionan que las fortalezas de las organizaciones, bueno, son los atractivos turísticos, la biodiversidad, flora y fauna, el apoyo de instituciones y la colaboración con comunidades. Alguna de las aportes en oportunidades que se mencionan sería como tratar de mejorar las fuentes de empleo o el uso de redes sociales, que también se menciona como una de las partes de las debilidades, que es la falta de innovación y el provecho que se le puede sacar a la tecnología hoy, al acceso a la información y el marketing que existe en este tipo de escenarios, como las redes sociales que llegan a muchísimas personas. Algunas de las amenazas que también se nombraron, como lo pudimos ver en la primera parte del curso, fue
las leyes o cambios en la legislación que puedan existir y algunos factores climáticos o desastres naturales, o también algún tipo de padecimiento de una pandemia mundial, bueno, que también podría considerarse, igual tener algún plan sobre acción en caso de. Así que les agradecemos igual a todos los que hicieron el ejercicio y que intentaron hacer el ejercicio y por supuesto que como dice el compañero es importantísimo para, para tomar las ideas y que en grupo, que como organizaciones, juntos podamos ver qué tenemos y qué cosas podemos hacer sobre la organización. Muy bien, ¿pueden ver mi pantalla ahora? Sí, nada más una pregunta. Nosotros hicimos el trabajo desde la semana pasada, pero no lo enviamos. Ujú. ¿A dónde se puede enviar? Creo que estamos aquí tratando de enviarlo, pero ¿a dónde era que se enviaba? ¿Al mismo chat? Pueden enviarlo a través del chat de WhatsApp o pueden enviarlo al correo que se anotó. Igual ahí lo vamos a reenviar ahorita las direcciones en el taller de administración, en el chat de WhatsApp, para que lo Ah, puedan ok. reenviar. No, no hay ningún problema, aunque entre ahora. Y si quieren compartir entonces ustedes la experiencia de lo que hicieron o. Sí, sí, bueno, nosotros éramos, bueno, del grupo 3, número 3, sí nos reunimos todos y todos participamos y hicimos el trabajo. Lo único que no hicimos fue enviarlo. Muy Entonces bien. estamos viendo a ver si lo enviamos ahora. Sí, puede ser por el mismo grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Que en la portada diga el nombre de los integrantes y todo muy bien. Sí, sí, todo lo hicimos, solo que no lo mandamos. Ya se lo Correcto, vamos a Rubén. mandar. Muchas gracias, sí, y espero, bueno, Gracias. que tal vez Ok. en el recuento de lo que también el trabajo que se hizo con los otros compañeros hayan coincidido algunas ideas. Ok. Muy bien, entonces vamos a dar inicio entonces con los contenidos temáticos del día de hoy. Bueno, con este tema vamos a dar inicio con el taller. Primero vamos a ver el planteamiento de métodos y objetivos en la administración y vamos a ver las etapas del proceso de planeamiento. Primero vamos a poner como los puntos bases de la guía, que sería identificar los problemas, definir los propósitos y objetivos, elaborar estrategias alternativas, seleccionar estrategias y desarrollar un plan detallado. Y la última, diseñar un plan de monitoreo y evaluación. Todo esto lo vamos a ir viendo un poco más a detalle en el transcurso de la presentación. Primero tenemos como ventajas de establecer los objetivos, tenemos que nos da una claridad. Esto sirve como herramienta para comunicación para informar a la comunidad acerca de las actividades futuras. Nos da también un control sobre las mismas que minimiza la incertidumbre puesta en que el planificador puede sobrepensar con cuidado los distintos cursos de acción. Nos da un manejo de la gestión, un método útil de asignar recursos limitados. Y además tenemos un proceso de evaluación que promueve determinaciones periódicas de avance en el logro de los objetivos previstos anteriormente. Como lo vimos anteriormente, primero tenemos que identificar el problema. Esto lo podemos hacer mediante encuestas, usar todo el censo de un área que esté ya previamente establecida, una encuesta por muestreo que enfoque los problemas o las preocupaciones. Podemos además realizar reuniones en la comunidad o en donde ustedes estén cerca para identificar los problemas y los temas claves. Podemos hacer entrevistas también con otros involucrados, tales como organizaciones del gobierno, organizaciones no gubernamentales o grupos además ya conformados en la comunidad. Y además podemos usar datos secundarios del censo o encuestas previas que alguien haya realizado para identificar problemas o necesidades dentro de la zona que nos interesa.
Tenemos una lista de preguntas básicas, digamos, dentro de con las que podemos aclarar o identificar los problemas, pero igual se pueden agregar más, digamos, dependiendo del problema o el tema que estemos tratando, se pueden agregar más. Como primera idea, tenemos que identificar cuál es el problema principal y por qué es un problema, si hay recursos disponibles para mitigar el problema. ¿Hay alguna otra organización que esté intentando resolver el problema o que ya lo haya resuelto o que haya tenido un problema similar con el que nosotros nos podamos basar para intentar arreglarlo? Y además lograr identificar qué tan severo es el problema para saber qué tantos recursos o qué tanto ocupamos para poder resolver este problema. Dentro de los métodos que tenemos para establecer los mejores objetivos en la estrategia, tenemos que identificar 4 puntos específicos de estos objetivos. Primero que todo, tienen que ser medibles. Estos deben poderse medir de forma sencilla y unificando el criterio de medida por parte de toda la organización. Además, deben ser realistas. No podemos inventarnos ideas locas y algunas que sí, digamos, son alcanzables, pero otras no. Entonces, deben ser realistas para la organización, el área o la persona que los tenga que asumir con la disponibilidad de los recursos necesarios. Eso es una parte muy importante. Además deben ser específicos, deben ser los más detallados y concretos posibles para orientar adecuadamente. Estos sean interpretados de la misma forma para todos, o sea, que todo el mundo los pueda entender igual y que nadie se haga como una idea diferente de lo que alguien explicó. Por eso deben ser muy específicos y concretos. Y además deben ser en el tiempo medibles para tener un horizonte temporal de finalización, para concretar el plan de acción, calendario y hacer su valoración. Dentro de los métodos que tenemos son principalmente 5. El más conocido es el método SMART, pero quisimos además traerles una variedad de métodos para que ustedes, conforme la organización que tengan o el fin que busquen, puedan adecuarse al método más correcto para cada una de sus ideas. Entonces, más adelante vamos a detallar un poco más de los métodos, pero primeramente tenemos lo que es el método SMART. Este nos ayuda en la concreción de objetivos que ya sean una gestión de proyectos o servicios como en la valoración del rendimiento humano. Los ítems específicos que deben cumplir estos son, perdón, deben ser específicos, están de acuerdo, los nombres están, pero las letras están incluso detalladas en español para que las puedan identificar ustedes. Y la base de los nombres, todas están en inglés, pero vamos a detallar cada uno de las letras para que ustedes puedan entenderlo. En la parte de SMART tenemos que la S significa de específicos, en la M sería medibles, la A sería asumibles, la R realistas y la T sería en el del tiempo definido que podamos tener para esa idea. Estos objetivos son muy útiles para el seguimiento de las ventas, tanto como en productos como en servicios, ya que permite una concreción específica de los resultados que esperamos alcanzar. Un ejemplo es aumentar el volumen de 30 a 50 inscritos dentro de una organización para, digamos, una actividad infantil a fin de año. Entonces, lo que se busca, digamos, o lo que se puede alcanzar con este objetivo es aumentar la cantidad de gente que están inscritos. El método CLEAR la C significa challenging, que es desafiantes en español. La L sería de los apartados legales. La E de el medio ambiente, que es environment. La A de apropiados y la R de registrados. Este método se basa en el logro de los objetivos que debe suponer un esfuerzo para que este sea relevante. Además, incorpora nuevos elementos poco frecuentes hasta el momento en el planteamiento de objetivos, tales como la legalidad y el impacto en el medio ambiente. Por eso es que esta es una variedad que a muchos les puede interesar por la ayuda que tiene hacia el medio ambiente. Y es una metodología muy utilizada por organizaciones, además deportivas, con una orientación sostenible. El siguiente tenemos el método PURE, que por sus iniciales sería enunciados en positivo. La P. La U sería understood, que sería comprensible en español.
la R de relevante y la E de ético. La responsabilidad social y ética en las organizaciones está cada vez más presente en las estrategias de futuro con la metodología PURE. La redacción de los objetivos desde una perspectiva organizacional, como por ejemplo el cambio de Mau, energías renovables. Como por ejemplo, tenemos que, digamos que quisiéramos en los próximos 3 meses conseguir que el 75% de los usuarios de la cooperativa esté utilizando, en vez de botellas plásticas, esté utilizando botellas renovables. Mau, creo que estás teniendo un poquillo de interferencia ahí, Mau. Partes no se le escuchan. Muy bien, entonces, bueno, continuamos con la exposición sobre Ya. los métodos. Ok, perfecto. ¿Estás ahí, Mau? Ok. Sí, ¿cuál fue el último que me escucharon? Perdón, creo que quedé en el método Grow. El método Grow ya Sí, lo terminamos. Vamos creo por el que 4, ¿cierto? correcto. Ok, perfecto. El cuarto método sería el método Grow, que por su significado en inglés sería la G de Goal, de meta, la R de realidad, la O de opciones y la W de will, que sería deseo. Ese se establece que el deseo y el compromiso son elementos indispensables para el logro de las metas propuestas, asociando esto también hacia el camino de un crecimiento personal y profesional. Esto quiere, como ejemplo, tenemos que si yo quiero ir corriendo o en bicicleta en el gimnasio por 3 días a la semana, eso me va a ayudar a reducir el tiempo de coche y además me va a permitir aumentar el tiempo de deporte realizado. Y tenemos como por último el método FAST, que se focaliza en el seguimiento y el debate constante de los objetivos a lo largo de su vigencia, de manera que se puedan ir corrigiendo y ajustando si fuera necesario. El método FAT significa la F frecuentemente debatido, la A de ambiciosos, la S de específicos, en este caso en inglés, specific, y la T de transparentes. Tenemos como punto importante que el establecimiento de los objetivos es muy importante para saber hacia dónde vamos y cuál es el camino que tenemos que seguir, perdón, para llegar al objetivo a terminar. A continuación tenemos una pequeña tarea, digamos, o una práctica que vamos a realizar con ustedes sobre estos métodos que acabamos de ver. Vamos a hacer como una pequeña guía que ustedes ojalá nos ayuden y nos colaboren. Vamos a explicar un poquito en cuanto a los métodos que vimos. Vamos a hacer un match de las palabras o Buenos cada palabra días, significado de vengo las entrando en este momento porque estaba ocupado, pero sí he estado conectado. Entonces, yo soy Rodrigo Salas. Buenos días. Buenos días, don Rodrigo. Bienvenido. Entonces, si alguien gusta colaborarnos ahí en el ejercicio que vamos a hacer, se los agradezco y pueden participar ya sea en el chat o incluso abriendo el micrófono. Entonces, aquí las palabras no están en orden, pero lo vamos a realizar en el orden que vimos los métodos anteriormente. Entonces, vamos a empezar con el método SMART. Y vamos a ir poniendo las letras de cada uno. La S de SMART, ¿algunos se recuerda qué significa la S? ¿Con cuál de las palabras de la derecha? Correcto, con específicos. Específico. La M, ¿alguno recuerda con cuál hacía match? Medible. Correcto. La A, Asumibles. ok. Alcanzable. Alcanzables o asumibles, está bien. La R,
Realistas. Bueno, sería la R de realistas y la T de temporales. Ahí nos falló un poco el tiempo. En el método CLEAR, L de legales, creo. la C sería la primera. Bueno, de aquí lo vamos a terminar un poquito antes. Ok. Vamos, el SMART de specific es, ajá. La R de realistas y la T de tiempos definidos, digamos. Entonces ahora vamos con el siguiente, con el método CLEAR, la C. La C significa Desafiantes. challenging, que sería desafiantes, correcto. Muchas gracias. La L, Legales. alguien lo ha dicho, correcto. La E, Registros. Ah, no, la E Inof- de es de medio Inofensivo, ¿no? ambiente. La E es, correcto, Ambiente. inofensivos al medio ambiente. es que La escuché R. A de La apropiados R y de la renovables. R de registrados, correcto. Ahora vamos con el método GROW. La G sería, que eran goals, serían las, ¿alguien lo recuerda? Meta. Las metas, correcto. La R sería, Realidad. correcto. La O, Opciones. ajá, correcto. Y la W sería de deseo, de will. Deseo. Ujú, muy bien. Y el último, que sería el método FAST. Terminó antes de, Puta. vamos a ver. Si nada más lo volvemos a reintentar, esa última. Desde la... Sí, sí, es solo la última la que nos falta. Entonces, yo creo que puedes darle pasar en la parte de abajo. Bueno, nos faltaría el último, que sería el método FAST. A ver si alguien recuerda lo que significaba lo de la F. Frecuentemente debatido. Correcto. La A, Ambiciosos. De ambición. ajá. La S Específicos. y la T. Transparencia. Correcto. Muy bien, muchas gracias ahí por el aporte. Entonces, podemos seguir ahora con la presentación y ahora vamos a ver dentro de los puntos que vimos al inicio, vamos a ver ahora las alternativas de solución. Dentro de las maneras que tenemos de conseguir los propósitos y objetivos, es muy importante que quien planifica trabaje con el equipo y los líderes de la comunidad. Esto viene con una lista de estrategias alternativas para conseguir los propósitos y objetivos a realizar. Primero que todo, debemos investigar de qué manera otras organizaciones o comunidades han conseguido objetivos similares al que nosotros tenemos planteado. Además, debemos hacer que el equipo y otros generen ideas basadas en su experiencia personal y que nos puedan aportar al grupo. Y además, debemos usar el conocimiento obtenido de las demostraciones o proyectos piloto que ofrecen posibilidades de conseguir los propósitos y objetivos previstos anteriormente por el grupo ya conformado. Para la evaluación tenemos que tener ciertas consideraciones y dentro de ellas tenemos 5 puntos clave. Dentro de las consideraciones financieras, debemos considerar cuál será el costo de implementar este avance. La vez pasada estábamos hablando de alguien que quería hacer un proyecto de bambú, entonces debemos implementar o sacar los costos de esta inversión para saber cuánto nos puede costar y qué tan alcanzable es esta meta. Como también lo vimos, los recursos disponibles, si están las personas, el dinero o el tiempo para implementar esto. Creo que la vez pasada alguien había mencionado que no había tenido el tiempo o la comodidad para poder hacer el proyecto en la parte de bambú. Entonces, que eso era una limitante que los tenía ahí frenados. También debemos tener la población objetivo, que hacia quién va dirigido el proyecto y que si ellos aceptarán esta nueva estrategia que nosotros estamos planteando. El costo social que puede tener esto, cuáles son las consecuencias negativas de la estrategia para la población objetivo o cuál puede ser el punto positivo a resaltar para ellos.
Y los objetivos propuestos se pueden conseguir o son como ideas un poco vagas de que tal vez no son tan alcanzables realmente. Entonces debemos tener esas preguntas claras para saber hacia dónde vamos o qué tan alcanzable es la meta que tenemos planteada. Dentro de la selección de estrategias y desarrollo de un plan detallado, tenemos 4 puntos claves también, que uno es la programación. Se deben identificar las actividades o tareas que necesitan ser completadas para alcanzar los objetivos deseados. La asignación de recursos, que debemos determinar y asignar los recursos necesarios para implementar las actividades. Normalmente los recursos se dividen en 3 categorías. Generalmente son humanos, físicos, que serían materiales, infraestructura y equipos, y la categoría de financieros también, que es el costo monetario que nos puede tener ese objetivo. La calendarización también es muy importante para establecer un tiempo requerido para completar cada actividad, entonces que podamos tener un límite de tiempo para realizar cada una de las cosas, así el proyecto no se nos alargue más de lo que nosotros, o el objetivo no se alargue a completar más del tiempo que nosotros requerimos. Y por último, debemos establecer responsabilidades, determinar los grupos, instituciones o individuos responsables de la realización de cada una de las actividades para que después no se anden tirando la bola unos a los otros y que alguien no hizo esto y que está esto pendiente porque aquel no lo hizo, sino que cada uno tenga las tareas asignadas para que cada uno sea responsable de lo que le toque a cada uno por hacer. Ya casi finalizando esta parte, tenemos la parte del monitoreo y la evaluación para lograr concretar o que sea el objetivo más alcanzable, digamos. Debemos saber determinar si podemos continuar o debemos frenar con el programa porque algo no salió bien o algo no nos está saliendo como queríamos. Entonces tenemos que tener como esa actitud de saber rendirnos cuando nos toca rendirnos y también aceptar que podemos seguir batallando cuando sí existe la posibilidad. Debemos mejorar los programas y los planes existentes, agregar o eliminar un componente a todo el programa, porque hay veces lo que está fallando es una pieza nada más de todo el engranaje, entonces hay veces lo podemos solucionar, hay otras veces que no, que definitivamente tenemos que frenar y empezar de cero otra vez, pero hay veces que con agregar o quitar algo ya el proyecto puede salir mejor. Debemos instituir un programa de similar, o sea, se puede implementar la institución de otro programa similar en otra ubicación, que sea como ampliarnos más bien, o que tal vez la opción de movernos, porque el mercado meta que tenemos en la zona donde estamos, tal vez no es el objetivo propiamente o alcanzable. Y si no, también tenemos la opción de asignar recursos entre programas y componentes. Eso es distribuir un poco porque a veces nos está sobrando un poquito y nos hace falta en otra parte. Entonces es lograr distribuir esos recursos para que el objetivo sea eh, terminable. Para el desarrollo de un plan y monitoreo de evaluación, como lo estábamos mencionando antes, tenemos 6 pasos a seguir. Primero que todo, definir los plazos, desarrollar una agenda para el plan de monitoreo de evaluación, determinar con qué frecuencia es necesario monitorear y evaluar el progreso en el logro de cada objetivo. Tenemos también los indicadores que nos van a servir para desarrollar, para medir el progreso de cada logro en cada uno de los objetivos. Tenemos lo que es la creación de fuentes de datos, indicar el tipo de datos necesarios para medir, para medir los indicadores y cómo se obtendrá esta información. Con el cuarto punto tenemos el análisis, que debemos identificar cómo se va a analizar o a producir los reportes en cuanto a la tarea que estamos realizando. También tenemos la difusión, identificar maneras de presentar los hallazgos a diferentes audiencias en la comunidad. Y la asignación de responsabilidades, que se debe identificar y capacitar, si es necesario, a las personas que están implementando la estrategia de monitoreo y evaluación. No sé si alguno tiene una duda sobre esa parte que explicó el compañero. O todo claro. Igual recuerden que siempre estos documentos, y la presentación y el documento
escrito lo van a tener ustedes a mano para que lo puedan repasar, cualquier duda, pero si tienen alguna duda que quieran aclarar ahorita aquí mismo, con mucho gusto lo intentamos aclarar. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, vamos a iniciar con la segundo contenido del día de hoy. Este ya va más relacionado con lo que es la gestión de recursos humanos. No sé si alguno ha escuchado cuáles son o qué creen que es la gestión de... Es el manejo de personal de una empresa. Exactamente. Es el manejo de personal, todo lo involucrado con las personas que laboran dentro de una empresa. Entonces, Francisco Longo, un reconocido señor en lo que es la gestión de recursos humanos, él menciona que en esta se despliegan lo que son diferentes subsistemas. Estos relacionados o interconectados de forma estrecha, lo que buscan es lograr una gestión de recursos humanos adecuada, así como también, ¿verdad? Vincular lo que son las políticas con las prácticas para que se puedan llevar a cabo cada una de forma correcta en su respectivo campo. Entonces, no sé si lo puede pasar. Ajá. Él menciona 7 subsistemas. El primero inicia con lo que es ya la planificación de recursos humanos. Esa es como bueno, él lo menciona que es como la puerta de entrada, ¿verdad? De un sistema enorme de recursos humanos. En la planificación de recursos humanos lo podemos ver como aquel estudio que se realiza para identificar cuáles son las necesidades cuantitativas y cualitativas de recursos humanos que tiene una empresa. O sea, esto puede ser a corto, a mediano o incluso hasta largo plazo, para así poder como detectar esas necesidades y contrastarlas con las capacidades internas o actuales que posee la institución para así poder como establecer o emprender diferentes actividades que permita eliminar esos vacíos encontrados. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este subsistema? Bueno, identificar las personas o, sí, digamos, como las personas que necesitan la institución, la organización, en el momento adecuado y al menor costo. Esto, ¿verdad? También busca como facilitar que exista una coherencia estratégica de las diferentes prácticas y las diferentes políticas para estar conectadas de forma adecuada. Entonces, ¿cómo podemos ejemplificar este subsistema? Bueno, por ejemplo, cuando una persona, una organización necesita personal especializado como en tecnología, digamos. Entonces, este identifica que necesita el personal, pero también identifica que la organización no cuenta con ese personal. Entonces, para solucionar este problema, se pueden optar por varias soluciones, como por ejemplo, capacitar a ese personal que posee la empresa, o contratar personal externo, o incluso reorganizar las tareas de la organización con el fin, ¿verdad?, de que la organización tenga el personal adecuado en el momento oportuno y esto alineado, ¿verdad?, con los objetivos y en ese momento las estrategias que presenta la organización. Entonces, para la planificación de recursos humanos existe un proceso que fue más o menos el que mencioné. Entonces, por favor, pasar la diapositiva. El proceso se divide en 4 etapas principales. Como lo mencioné, en el primero, la organización detecta lo que son las necesidades brutas de la empresa de recursos humanos. Entonces, esta consiste como en ver cuántas personas se necesitan, por cuánto tiempo y qué competencias requieren estas personas para, ¿verdad?, llevar a cabo lo que son las tareas en un momento determinado. Después de que se hace como ese análisis de las necesidades brutas, ya seguimos con un análisis, pero ya de lo que son las disponibilidades actuales. O sea, se enfoca a identificar cuál es la situación actual de la empresa.
digamos, qué son los requerimientos, qué es lo que presenta la empresa actualmente, cuáles son las habilidades, las competencias que tienen los trabajadores de la empresa. Entonces, primero se hace un análisis de lo que se necesita y luego de lo que se tiene. En el punto 3, lo que se hace es como un contraste o como una comparación. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que tengo. Entonces ahí se puede detectar si existe un déficit o existe un exceso de recursos, ya sea humanos, en términos cuantitativos o en términos cualitativos. Entonces, después de que se realiza como esta comparación, podemos también establecer diferentes medidas que permitan, ¿verdad? Eh, al cubrir las necesidades detectadas, poder como involucrar acciones que permitan eh, cubrir estos vacíos que presenta la organización, ya sea por la organización del trabajo, la gestión del empleo o hasta por medio de la gestión de compensación, que más adelante los vamos a ver como ya más detallado cada uno. ¿Cómo podemos garantizar que existe una adecuada planificación de recursos humanos? Bueno, cada uno de ellos tiene que tener que sus procesos tengan coherencia, o sea, que tengan integridad y que cada uno se complemente. También deben de estar alineados con lo que es los objetivos de la organización. Por ejemplo, si yo quiero contratar personal especializado en tal área, este tiene que ayudar a cumplir con los objetivos que tiene la organización. Tienen que ir ambos relacionados. Así también se tiene que tener como lo que es como información base que nos permita identificar esas necesidades, las netas, las brutas, y así poder tomar las decisiones de forma adecuada. Siguiente, por favor. Ahora sí, ¿alguna duda con ese subsistema, el de planificación? Bueno, igual ahí cualquier cosa en el chat pueden preguntar. Ya vamos con lo que es el subsistema 2. Este ya va más relacionado con la que es la organización del trabajo. Este se conoce que tiene como objetivo, ¿verdad? Conocer el conjunto de políticas y de prácticas de gestión de recursos humanos como destinadas a definir cuáles son las características, cuáles son las condiciones, cuál es el ejercicio de las tareas, así como cuáles son los requisitos que se ocupan para que las personas desempeñen un determinado puesto. Entonces, en muchas empresas, bueno, en la mayoría, se hace lo que es como la definición de perfiles. No sé si alguien lo ha escuchado. En este establecen como cuáles son las responsabilidades que va a tener esa persona, cuáles son las competencias que debe tener esa persona para desempeñar el puesto, las habilidades y conocimientos que estos deben de tener para ejecutarlo de la mejor forma. Entonces, esos son requisitos que se establecen en el perfil del puesto para que la persona asegurar y garantizar que la persona que va a desempeñar el puesto pueda ejercerlo de la mejor forma. Entonces, como parte del proceso, ¿se lo puede pasar? Ajá. Este se divide en dos grandes etapas. Eh, Uno va con el diseño del puesto en general, o sea, con las tareas que se va a ejecutar el puesto, y el otro con el diseño del perfil, que fue como el ejemplo que les mencioné. Entonces, el primero es como identificar o describir cuáles son las actividades, cuáles son las funciones, cuáles son las responsabilidades y finalidades que posee la organización a dicho puesto. O sea, qué son las funciones principales que se ejercen en ese puesto o cómo esto contribuye al logro de los objetivos. Entonces, primero se diseña el puesto. Al menos debe tener identificado cuál va a ser su misión o razón del puesto, cuál va a ser la estructura jerárquica, o sea, quién va a estar a mi mando y quién voy a tener a mi mando, quién, con cuántos recursos, ya sea materiales, humanos
o lo que sea, voy a disponer en ese puesto, o cuáles van a ser mis tareas y funciones principales, así como cuáles van a ser mi campo de autoridad para poder establecer o tomar decisiones. Asimismo, cuáles van a ser las finalidades principales que voy a tener. Entonces, en esa parte se define lo que son los requisitos del puesto, las características principales, y en la parte 2 ya va con lo que es la definición de perfiles, como lo mencioné anteriormente. Aquí se identifican cuáles son las competencias básicas que deben de tener las personas para desempeñar el puesto, cuáles son las responsabilidades o incluso habilidades y conocimientos que debe tener la persona para, ¿verdad?, desempeñar una determinada posición, ¿verdad?, dentro de una empresa u organización. Entonces, ¿cómo puedo garantizar que funcione con éxito este subsistema? Bueno, como lo dije en el subsistema pasado, deben de estar los procesos integrados de forma de que cada uno se complemente, así como que debe de haber calidad en lo que es la definición de los puestos, en la definición de los perfiles y, por supuesto, flexibilidad en cada uno de ellos. En el subsistema 3, ya lo vemos como todas aquellas políticas que van dirigidas a gestionar mediante los cuales las personas entran, se mueven o incluso salen de la organización. Entonces, ¿cómo lo podemos ver en esto? Como por ejemplo, entrada o cuando alguien se incorpora a la organización, todos los procesos que conlleva esto. En la movilidad, cuando por ejemplo una persona cambia de tarea o se mueve dentro de la misma organización, y de salida cuando una persona decide terminar o liquidar la relación laboral con la empresa. Entonces, ¿cuáles son los procesos? Estos los podemos ver divididos en 3. Lo que les dije, la incorporación, o sea, entrada a la organización, lo que es la movilidad y lo que es la salida de las personas. En la primera parte, en la gestión de la incorporación, cuando las personas entran, se refiere a comprender cuáles son las políticas y cuáles son las prácticas en el acceso de las personas al puesto. O sea, en esto se incluye lo que es el reclutamiento, lo que es la selección y lo que es la recepción. En el reclutamiento es cuando la organización establece como diferentes medidas de publicidad y todo eso para buscar atraer y que los candidatos puedan llegar a cubrir esos puestos de trabajo. Entonces, en el reclutamiento es como se hace de forma general, donde se publica, bueno, hay una oferta de trabajo, entonces las personas se atraen por esa oferta y llegan a ver si pueden ser seleccionados dentro de la organización. El segundo punto es la selección. Ya aquí, después de reclutar, se selecciona. Recuerde muy bien la selección. Ya comprende como lo que es la elección y aplicación de instrumentos para elegir bien a las personas, las que cumplen con los requisitos necesarios, las que poseen las habilidades y características principales para desempeñar el puesto. Y por último, la recepción, esta ya va más que todo con definir cuáles son como las prácticas que tiene o tareas principales que deben desempeñar. Esto ya es cuando las personas están o son aceptadas dentro de un puesto. Entonces aquí se puede ver cómo se da como un acompañamiento a estas personas para que puedan ejercer de forma adecuada los primeros pasos durante la organización y puedan adaptarse al entorno de trabajo. En la movilidad, por otra parte, que es la segunda etapa de este subsistema, fue lo que les mencioné de cuando una persona se mueve dentro de la misma organización. Entonces, hay 2 tipos de movilidad. Está la funcional, que esta implica solo lo que es como el cambio de tarea. O sea, por ejemplo, una persona trabaja en un departamento y el jefe le dice, bueno, por este momento tiene que trabajar o acompañar en este otro departamento, entonces
Lo que existe es una movilidad funcional que solo se cambia de tarea, pero sigue laborando bajo la misma organización. También está lo que es ya la movilidad geográfica. Esto ya lo que implica es como un traslado del lugar del trabajo. O sea, cuando cambia de residencia o cambia de lugar, entonces la persona tiene que moverse geográficamente a otro lugar de trabajo para seguir desempeñando sus funciones. Y por último está lo que es la salida, que también lo podemos conocer como desvinculación, que es cuando las personas deciden dar una extinción de la relación del empleo. O sea, ya se despide, o sea, se pueden despedir, o sea, porque renuncian. Entonces se da es una extinción de la relación laboral con la empresa. Estas ya se pueden ser por causas disciplinarias, por bajo rendimiento que posee la persona, ¿verdad? O por diferentes razones. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que este sea un subsistema adecuado, ¿verdad? Tiene que haber calidad en el reclutamiento. Tiene que haber calidad en la selección, en la recepción y también, bueno, por supuesto, en la desvinculación. Tiene que ser adecuada y justa para que todas las personas, o sea, ofrecerles a las personas igualdad y justicia en el trato. Y como parte del subsistema 4, este lo podemos ver ya relacionado con la gestión del rendimiento. Entonces, aquí lo que podemos, este tiene como propósito principal, ¿verdad? Alinear o influir sobre el rendimiento de las personas trabajadoras para así poder como alinearlos con los objetivos de la organización y poder, ¿verdad?, que mantener a las personas en el nivel más alto posible, haciendo una posible mejora o garantizar que estos contribuyen con el cumplimiento de los objetivos de la organización y así, ¿verdad?, tomar las decisiones de la mejor manera en la gestión de recursos humanos. Entonces, ¿cómo podemos ejemplificar esto? Bueno, yo he escuchado y, o sea, eso pasa en muchas organizaciones, se realiza lo que es una evaluación del desempeño anual. Me imagino que muchos lo han escuchado, que esto es como una evaluación que las personas supervisoras eh, se unen o se reúnen para discutir como cuál ha sido el desempeño de los empleados a lo largo de un año. Aquí pueden identificar cuáles son las fortalezas, cuáles son las posibles áreas de mejora que tienen que poner cuidado los trabajadores y así como para desempeñar futuras metas o planes de acción para que estas personas puedan mejorar su rendimiento. Entonces, en el proceso, lo pasa ahí. Ajá. El proceso se divide en 4 etapas importantes. La primera consiste en establecer lo que se espera de los empleados. Entonces, la organización lo que hace es establecer como expectativas, objetivos que esperan para que los empleados cumplan en un determinado tiempo. Por ejemplo, durante un año. Entonces, la organización dice, bueno, yo espero esto y esto de mis empleados. Entonces, ellos lo establecen como metas u objetivos. En la etapa 2, las personas supervisoras o, bueno, la persona responsable de ejecutar esta evaluación o rendimiento, lo que hace es dar un acompañamiento a estas personas. ¿Para qué? Para así poder como brindarles apoyo para que puedan mejorar su rendimiento y observarlos de cerca, a ver si estos están logrando o no lo que se estableció en el primer punto. En el punto de la evaluación, ya ahí lo que se da es una comparación de lo que se estableció con los resultados obtenidos. O sea, si se establecieron metas de que esto se quería lograr, en este punto se hace una comparación, un contraste entre lo que las expectativas que se tenían
con los resultados obtenidos durante esa evaluación. Y para finalizar, el punto 4, esto ya más que todo con la retroalimentación a los empleados, es decir, por medio de la evaluación realizada, se puede detectar cuáles fueron los vacíos en el rendimiento que hubo de las personas trabajadoras y así poder corregir o brindarles una retroalimentación y así corregir sus errores y que estos se les permita mejorar en el futuro. Para ello es esencial que exista una planificación de las expectativas, de las metas que se quieren, un seguimiento adecuado para estar de cerca en el proceso de rendimiento y una evaluación que permita identificar cualquier desvío o vacío que se presente en cada uno de los trabajadores. Y así evaluar, ¿verdad?, si existe un grado de cumplimiento o no en las metas establecidas en la primera etapa. Bueno, ahora vamos con el subsistema número 5, que este es el de la gestión de la compensación. Y bueno, este subsistema engloba la administración de todas las retribuciones económicas y las no económicas. Cuando hablamos de económicas nos referimos exactamente a los sueldos y los beneficios adicionales que se les dan a los empleados o a los trabajadores como un reconocimiento por la aportación que realizan con su labor a los objetivos que tiene plenamente la organización. Bueno, entre los procesos de la gestión de la compensación tenemos primero el diseño de una estructura salarial. Este se inicia con el diseño de la estructura de remuneración fija o base y generalmente es basada en la configuración de los roles laborales de las personas. Tiene como objetivo garantizar una equidad salarial a nivel interno y externo. Después tenemos los beneficios extrasalariales, que aquí hablamos de implementación de compensaciones no monetarias y no van directamente con el salario, sino que son los seguros de vida o accidentes, ayudas que se les ofrecen a los trabajadores o préstamos que podrían solicitar cada uno de los trabajadores de la organización. Después tenemos el diseño de mecanismos de evolución. Esto implica establecer políticas de compensación en dos áreas, que sería en la área a nivel global y también a nivel individual de cada miembro. La administración de salarios, que lo que busca es que con estas políticas aplicadas el nivel de transparencia de los salarios sea mucho mejor. Y por último, el reconocimiento no monetario. Aquí se logra reconocer los logros que obtienen las personas, pero no un impacto directo en el salario. Como les comenté anteriormente, primero se tiene que hacer un diseño de estructuras salariales. Yo les voy a brindar un ejemplo, pero les comento que esto es algo bastante complicado. De hecho, yo lo tuve que ver en el semestre pasado y la verdad que me llevó bastante tiempo entenderlo. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es como no profundizarlo, pero sí así que se entienda un poco. Bueno, lo primero que se va a hacer es establecer factores y después subfactores. A los factores se le va a asignar una puntuación que después tiene que ser dividida entre cada subfactor. Entonces, por ejemplo, el que piense la organización que tiene mayor importancia, obviamente tiene una mayor asignación de puntos. Cada subfactor se divide en grados. En este caso estamos hablando de formación académica. Entonces, ¿qué tiene que tener? Bueno, que un técnico, un bachillerato, una licenciatura. Y entonces, igual que el anterior, al que tiene más importancia, se le pone la mayor cantidad de puntos. Para obtener esos otros puntos, igual se hace otro proceso en Excel, pero eso no vamos a entrar en ese detalle. Después, lo que se tiene que realizar es asignar como los puntos según el puesto. Por ejemplo, en el profesional 1 se le asignó 200 y solo 65 puntos a los años de experiencia cuando eran 100. Ya después va así uno a uno hasta hacer la suma de todos estos, ¿verdad? Entonces, este total lo que hace es que se llega a multiplicar por el valor del puesto que está ahí. También para cada uno de ellos es necesario hacer unos cálculos, ¿verdad? Pero como les dije, no lo profundizamos. Pero al multiplicar este total de puntos que obtiene la persona, por el valor del punto se obtiene el salario.
Este salario que se obtiene no va a ser el salario final, sino que es el salario antes de quitarle cualquier reducción que hace la empresa, por ejemplo, para los seguros de vida o demás. Y tiene este subsistema tiene sus puntos críticos también. Hablamos de una estrategia de compensación, se debe garantizar la equidad interna, así como la equidad externa. Hablamos de eficacia en las políticas establecidas para la compensación, la correcta administración y demás compensaciones que se den. El subsistema número 6 sería la gestión del desarrollo. En este subsistema lo que se hace es implementar políticas y prácticas de la gestión de este mismo desarrollo para poder motivar el avance profesional de los individuos. Esto según el potencial que cada individuo tenga, y lo que se busca también es promover este aprendizaje que se requiere en la organización por parte de ellos y establecerles una trayectoria profesional que logre armonizar las necesidades que tiene la organización como, como sus expectativas y también las preferencias personales. Entre los procesos de esta gestión del desarrollo, primero estaría lo que es las políticas de promoción y carrera. Aquí se regulan los procesos mediante los cuales las personas logran avanzar en la contribución con su labor al logro de los objetivos, pero también en el reconocimiento que van a tener estas personas a nivel de la organización. Después tendríamos las políticas de formación que tienen como objetivo asegurar estos aprendizajes individuales y colectivos que son necesarios para que la organización alcance sus objetivos. Se logra mejorar las habilidades de los empleados y fomentar su progreso profesional. Esto es muy importante porque, bueno, aquí hablamos de, no sé, capacitaciones, talleres o cursos que se ven a veces en la organización y es como un 2 por 1. Ellos van a mejorar sus habilidades, van a tener una mejor trayectoria profesional y también van a estar más capacitados para realizar su labor en la organización. Entre los puntos críticos que tiene sería la eficacia de las políticas de promoción, calidad en el diseño de las promociones en carrera que les comenté, calidad de la formación y gestionar la formación de las personas. Ahora el subsistema número 7, que sería el último, es la gestión de las relaciones humanas y sociales. Aquí es donde se administran las interacciones que tienen las personas de la organización y los empleados como tal. Esto se relaciona con las políticas y prácticas de personal y por diversas razones adquieren alguna dimensión colectiva y necesitan un contexto específico, ¿verdad? Entre los procesos de lo que existe está primero el clima organizativo. Aquí se establecen diferentes políticas de comunicación y políticas lo que buscan es mejorar la satisfacción colectiva de los empleados. Por ejemplo, si hay una satisfacción colectiva de los empleados, obviamente el clima organizativo va a ser mucho mejor, pero si los empleados no se sienten satisfechos y no se sienten a gusto en su trabajo, el clima organizativo va a estar completamente deteriorado. Después tenemos la gestión de las relaciones laborales, en donde se dan los salarios y cómo están ellos trabajando, cuáles son las condiciones laborales en las que ellos se están encontrando. También las interacciones que tiene la dirección de la organización o los mandos de la organización con los representantes de cada uno de los empleados. Por último, tenemos la gestión de las políticas sociales. Aquí lo que buscamos es brindar beneficios y apoyos a los empleados que tienen alguna necesidad dentro de la organización. Para mí, esta gestión de las relaciones humanas es muy importante porque a nadie le gusta ir a trabajar en donde hay un clima laboral pesado o donde hay algún tipo de problema. Entonces, por eso se busca que todo esto, que este proceso mejore cualquier circunstancia en este tema. Como parte de sus puntos críticos, tenemos la gestión del clima, que es lo que le comenté, la eficacia de la comunicación, equilibrio y calidad de las relaciones humanas, la gestión del conflicto laboral y gestión de las políticas sociales. Aquí me gustaría rescatar mucho la gestión del conflicto laboral, porque como les comenté, si las personas no tienen una buena comunicación entre ellas o no hay un buen ambiente, pues nadie va a ir motivado a trabajar. Entonces, que por medio de estos procesos se gestione este conflicto laboral, obviamente va a ayudar a que las personas vayan más tranquilas, se sientan más cómodas en su trabajo y no lo vean como algo muy pesado.
No sé si tienen alguna consulta. Si a alguno no le quedó claro algún subsistema, entonces nada más nos dicen. O si no, podríamos pasar con una actividad que tenemos relacionado con los subsistemas. Como parte de la actividad, lo que vamos a hacer es un crucigrama en el que la definición, bueno, sí, la definición de la palabra que debemos colocar en esa parte dice formación para mejorar habilidades laborales. ¿Alguno sabe cuál es esa formación? ¿Cómo se llama esa formación para mejorar las habilidades laborales de los trabajadores? Es la Capacitación. planificación. Planificación. Dijeron capacitación y planificación, ¿verdad? Intentemos con planificación y después con capacitación. No, la planificación no. No sé si puedo poner capacitación. Efectivamente, la capacitación. Ahora, ¿cuál es el proceso de elegir al personal adecuado? Eso lo mencioné como parte de una de las etapas de la gestión del empleo. Es como seleccionar, selección. Selección. Sí. Muy bien. Busca mejorar la satisfacción colectiva de los empleados. Eso lo acaba de mencionar la compañera como parte de uno de los puntos críticos y parte de uno de los procesos del subsistema de desarrollo y relaciones humanas. Una pista es como parte del ambiente donde Clima. se desempeña. Exacto. Sí. Extinción de la relación de empleo. Eso lo mencioné como parte de un subsistema de las etapas. Cuando se da una salida del personal en la empresa, ¿cómo se llama ese proceso? Recursos humanos, no. Desvinculación. No. Desvinculación. Muy bien. Identifica las competencias básicas, las responsabilidades, habilidades, conocimientos necesarios de una persona para desempeñar un puesto. Esto era parte de, ¿cómo se llama esa etapa? Donde se establecían como cuáles eran las características que tenía que tener esa persona para desempeñar un puesto. Puesto. Gestión, ¿no? Perfil. Perfil. Muy bien, Henry. Ahora, un punto crítico de la gestión de la compensación, que fue los que acabamos de mencionar. No sé si May les puede dar como una pista porque está medio complicada esto. Bueno, estas son dos palabras, solamente que aquí lo ponemos junto y era como para lograr algo justo, que sea justo para ambos, digamos.
debe existir esa igualdad. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? ¿No? Una igualdad adentro de la organización, ¿cómo lo podemos decir? Yo lo mencioné ahí. Cuantitativas y cualitativas. No, No. no sé, sigan pensando a ver. Equiparación, Más o menos Está un poco está cerca, sí. un poco cerca. Cerca. Pero es como una forma de decir igualdad. Equitativa. Por ahí Equitativa. va. Por ahí va. Yo lo dejaría solo en equidad. ¿Y cuál sería la otra? Que exista, ajá. Equidad. Equidad adentro de la organización, ¿cómo se le llama cuando es dentro? Interna. Equidad interna. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el análisis del desempeño de los empleados? ¿Qué fue lo que mencionamos que después dentro de las etapas que se hacían para conocer cuál era el desempeño de los empleados? Primero se daba lo que era, se establecían las metas de la organización, luego se daba un acompañamiento, luego capacitación, no, Planificación. es la última etapa. Es donde se ven como los resultados de ese evaluación, evaluación. Evaluación. Muy bien. Y la última, que ya esto es relacionado con la recompensa económica por el trabajo realizado. Ajá. ¿Cuál sería? Remuneración. Rem- No coincide. No. Es algo similar. Compensación. Sensación. No, yo creo que ya más letras. Retroalimentación. Así es. Retroalimentación. Sí. Intentemos con compensación, que dijo el compañero. Muy bien. Sí, estaba Compensación. bien. Sí. Muy bien. Muchas gracias Bien. por Se sacaron, participar. se sacaron un 100. Muy bien. Recuerden que estas actividades las vamos a estar compartiendo en el chat y en el chat de WhatsApp también para que ustedes puedan realizarlas de su parte, De forma individual. de forma individual, para reforzar el conocimiento aprendido. Yo quiero aportar algo. Sí, Por claro. supuesto, ¿verdad? Adelante. Sí, me parece que siempre es bien importante en una organización el sentido de pertenencia. Cuando hay un buen ambiente laboral y un salario justo, la gente se siente contenta de trabajar en esa empresa o en esa organización y inclusive hasta porta el logo con orgullo de donde quiera que anda para que la gente vea que orgullosamente trabaja en ese lugar. Toda la razón. Es justamente lo que les comentaba, cuando hay un buen clima laboral o las necesidades de los mismos trabajadores están completas, las personas se sienten más motivadas a trabajar y como lo dice usted, van hasta a sentir un orgullo por trabajar en el lugar. Sí, y además por eso hallamos importante mencionar como parte de los subsistemas porque cada uno de ellos se complementa y eso hace que se dé una adecuada gestión de los recursos humanos, que es una parte indispensable en cualquier organización. Bueno, para continuar, queremos pasar lista
de asistencia para ver si todas las personas que participaron en el taller pasado se encuentran presentes. Ok, entonces si gustan, vamos a empezar diciendo como los nombres y ustedes ahí o levantan la mano o abren el micrófono. Muy bien, buenos días y bienvenidos de vuelta a la segunda parte del taller del día de hoy. Vamos a continuar con los contenidos temáticos y con lo que respecta al cambio organizacional. Este cambio responde a las necesidades de, el entorno y casi que se vuelve la respuesta ante este cambio una prioridad, ya que hoy en día el avance de la tecnología hace que el crecimiento y acelerado de las necesidades de las personas y los cambios constantes con respecto a los gustos y necesidades nos ponen ante una situación casi de sobrevivencia en este aspecto con respecto al cambio y la necesidad que tienen las organizaciones de responder a los cambios en el entorno. Ejemplificando un poco, el plan A que en algún momento nos estaba funcionando tuvo que cambiarse a un plan B porque ya la situación varió, posiblemente llegó una situación que no esperábamos, así de tipo de emergencia nacional de salud y variamos y hoy en día tenemos un plan C. ¿Qué quiere decir la D en puntitos? Todavía no vamos a un plan D, pero ya deberíamos estar pensando en una alternativa cuando nuestro plan, su tercer plan, se agote. Esto es parte de los conceptos que tenemos que manejar para el cambio organizacional. Esto es vital para las organizaciones y empresas, responder a los cambios que hay en el entorno, ya que esto permite la sobrevivencia. Según así como lo indica Chiavenato, de la necesidad que tienen las empresas de permitir el cambio y fomentarlo para poder sobrevivir ante un mundo que constantemente cambia. Vamos a comenzar con los conceptos teóricos del cambio organizacional y empezaríamos con el sistema o sistema vivo, conociendo, como lo vimos en el taller anterior, que la administración es un sistema que es afectada por el entorno. Lo vimos en el análisis de las características internas que pudieran estar afectando o las características externas que también pudieran estar afectando a la empresa, así como también las fortalezas que tengamos y lo demás. O sea, tenemos que analizar que la administración es un sistema vivo que responde a su entorno y por lo tanto tiene que estar preparado para el cambio, ya que constantemente hay avances tecnológicos y hay cambios en las necesidades de las personas. Otro de los conceptos que debemos manejar con claridad es la cultura organizacional. Esto es el conjunto de visión, valores y comportamientos que definen la forma de hacer las cosas dentro de una empresa u organización. Esto se define a través de una visión establecida por una, una línea de jefatura o coordinación, valores que se comparten dentro de la institución además y comportamientos que serían la forma en que generamos nuestro espacio y nuestro ambiente laboral para que todo esto globalice la cultura organizacional. Eso es lo que tenemos que manejar como el aspecto de cultura organizacional. Se define por todos estos conceptos como un solo comportamiento global de toda la empresa. Continuando con los conceptos de cambio, tenemos el concepto de fuerzas impulsoras. Estas pueden ser la sensación de necesidad del cambio, pueden ser presiones internas que favorezcan el cambio o presiones internas desde las mismas bases operacionales de los empleados que sugieran cambios y sugieran modificaciones que posiblemente desde el nivel gerencial no se estén observando. Estas fuerzas impulsoras se necesitan dentro del proceso de cambio para que nos ayuden
a, a esta transición, de esta etapa que estamos, que queremos nuevos objetivos o que estamos planeando una modificación dentro de la empresa, ya no solo hablando a nivel económico, sino a nivel de administración o a nivel operacional también. Existen, por el contrario, fuerzas de resistencia al cambio o la resistencia al cambio que tenemos que identificar como una reacción natural que tienen las empresas o las organizaciones ante los cambios. Estas, estos límites o barreras se generan desde todos los niveles, desde el nivel operacional, desde la base en empleados, desde el nivel sistemático, en la forma en que trabajamos y los reglamentos o procesos que tenemos. Y también incluso existen barreras gerenciales a nivel de la alta administración y de jefaturas o mandos medios que algunas veces se pueden interponer entre los objetivos que tiene la organización. Parte de el cambio es una correcta gestión del cambio. Para esto, los autores Cotter y Lewin nos indican que se debe hacer un enfoque sistemático para planificar e implementar los cambios en la organización. Esto de manera que lleve una estructura y que se valore en la capacidad que tenga la organización, en los recursos disponibles, en métodos reales y como veíamos al principio, en la formulación de objetivos que sean medibles en el tiempo y que realmente sean alcanzables para poder tratar de apuntar hacia objetivos que logremos, que sí sean, que puedan tener un resultado positivo y no queden como un intento. Este cambio, esta gestión se debe estructurar también en etapas, en un periodo de tiempo. Pues, siempre se tiene que establecer un inicio y un final del periodo de cambio para que esto llegue a estar también estructurado en el cambio organizacional de la empresa, que se perme en en la cultura organizacional de la empresa. Estos cambios y las comunicaciones tienen que estar vinculados a una estrecha comunicación y a una interconexión, ya sea entre las partes gerenciales, así como las bases operacionales. Dentro del sistema se deben em, comunicar todas las decisiones y acciones que se vayan a tomar o que se vayan a realizar para que la organización entienda cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de este cambio que vamos a sufrir o qué estamos proyectando esperar con esto. ¿Qué vamos a ganar con este cambio? Uno de los conceptos más importantes es la participación, que es involucrar a todas las personas, a toda la organización desde el inicio en el cambio. Esto, según los autores, junto a Chavenato, es una de las em, principales causas de éxito, es una de las formas en que hay más posibilidades de alcanzar el éxito en el cambio, involucrando a toda la organización, a todas las personas, ya que estos influyen, la influencia de los líderes eh, eh, per- perma hacia los demás, llega a ser contagioso para las demás personas, pero también los autores mencionan que pueden existir campeones del cambio. ¿Estos quiénes son? Que no siendo parte de los niveles gerenciales, sino de los niveles operacionales, permiten, influyen, participan activamente de manera positiva en el cambio dentro de la organización. También la influencia de todo nuestro entorno y de cómo tomamos las modificaciones o cambios dentro de nuestra organización afecta a las demás personas. Continuando con los conceptos de el cambio organizacional, llegamos a las redes de información. Estas redes de información están muy vinculadas a la comunicación que hablábamos anteriormente. Pueden ser formales e informales, o sea, pueden establecerse medios escritos y medios muy rígidos en donde la comunicación sea entre departamentos a nivel de correo electrónico, pero pueden existir otras formas de comunicación informales, hacer una reunión para exponer puntos de ideas e ideas de los empleados para
hacerlos partícipes del cambio, para enterarlos sobre qué causas nos están pidiendo realizar, qué causas es lo que nos motiva al cambio y qué queremos lograr, y que toda la gente se informe a través de estas redes de información que existan. Liderazgo transformacional, conceptualizándolo acá en la parte de cambio. El liderazgo es esencial dentro del proceso de modificación o cambio de las organizaciones y empresas. Este tiene que motivar al entorno, a las personas, a que se logren los objetivos. Tiene que haber un liderazgo que inspire, además, que sea partícipe dentro del cambio. Lo que hablamos de participación, también si se debe notar que está involucrado en el cambio. Este liderazgo, pues debemos señalarlo nuevamente, no solamente está dentro de las partes gerenciales o los niveles administrativos de coordinación, sino que este liderazgo puede ser ejercido también por todos los miembros de la organización. Y finalizando ya entonces con los conceptos importantes para el cambio, llegamos al aprendizaje organizacional. El aprendizaje organizacional es la capacidad de una empresa o una organización para adaptarse y aprender de sus propias experiencias. Debemos entender que a medida de que la mayoría de las personas en nuestra organización tengan una formación o una capacitación, eso es un valor agregado hacia nuestra organización que va a permitir que esta información que se ha compartido pueda llegar a más personas a niveles generacionales posteriores dentro del entorno, tratando de lograr esto, de hacer que sobreviva una organización, que sobreviva es una asociación o una empresa en el transcurso del tiempo, utilizando esto, lo que sería un modelo planificado de cambio, un modelo organizado, con identificando todos los aspectos positivos y negativos dentro, fuera de la empresa, logrando establecer junto con una correcta ejecución de los métodos para llegar al planteamiento de objetivos, logrando establecer unos objetivos reales, concretos, medibles y que sean accesibles para la capacidad que tenemos. Junto con esto y una correcta gestión del personal y del recurso humano, todo esto engloba el aprendizaje organizacional. Esta información, toda la información que hemos obtenido en estos dos talleres, otras charlas que tengan juntos, grupos focales en donde se puedan reunir y transmitir información, transmitir conocimiento, todos ese tipo de cosas que generan aprendizaje dentro de la organización o aprendizaje organizacional, son claves para lograr el objetivo de sobrevivir al cambio y poder adaptarse a un entorno que día a día cambia constantemente. Muy bien. Dentro de la teoría o las teorías de cambio existen muchos modelos recomendados que se pueden seguir y aplicar dentro de los procesos de cambio. No solo cambio organizacional, también podemos hacer cambios a nivel personal, a nivel de nuestro propio entorno. Como les decía, los cambios dentro de una organización tampoco tienen que siempre responder a un valor monetario o algún objetivo de dinero, sino que también los cambios pueden responder hacia una correcta administración del recurso humano, pueden responder hacia una modificación de los objetivos empresariales o de los objetivos de la empresa, puede responder también hacia una modificación en la forma, los procedimientos que estamos haciendo y no para obtener más dinero, sino para tal vez mejorar horarios de trabajo, mejorar, em, darle un mejor uso al tiempo de nuestro recurso humano, por ejemplo. Pues bien, llegamos entonces, debemos proponer uno y dentro de los que teníamos en visualización, vamos a ofrecer la alternativa al modelo de Kurt Lewin. Es un psicólogo que en los años 40 establece en esta teoría un modelo de 3 etapas para el cambio.
Él hace una similitud o con respecto a la temperatura y lo que tenemos que hacer para afrontar o tomar las decisiones en los procesos de cambio. Lo dividí en tres etapas muy sencillas, que como les decía, es una similitud hacia la temperatura y es descongelamiento, cambio y recongelamiento. Entonces, en esto, él intenta o propone que lo que queremos cambiar, primero tenemos que llevarlo a una parte en donde sea fácil de modificar, aplicar todos los procesos, los que necesitamos o los que pensamos en este momento del cambio. Y en la parte de recongelamiento es otra vez volver al punto en donde ya aplicamos el cambio y la empresa continúa o la organización continuará en funcionamiento. Algo importante es que él va a determinar un seguimiento a este cambio. Siempre el proceso de cambio va a llevar un seguimiento al final que supondrá el inicio del próximo cambio, porque estamos dentro del postulado de que constantemente va a cambiar el entorno, las necesidades y que las empresas deben hacerlo para sobrevivir, adaptarse al cambio. Así que esto nos llevaría en tres fases, como les explicaba, la parte de descongelamiento y en la teoría indica que consiste en generar la motivación y disposición necesaria para el cambio, que serían esas fuerzas impulsoras para que sea posible realizar el cambio dentro de la empresa, comunicar a todos sobre qué está causando esas decisiones de cambio, comunicar también a qué objetivos tendríamos y qué cuál sería el periodo de cambio y cuál serían los periodos para aplicar los cambios y cuándo vamos a revisarlos, pero eso es un poquito más adelante. Crear la percepción de una necesidad de cambio, que es lo que les decía, la información hacia toda la organización con respecto a qué está motivando el cambio y busca reducir las fuerzas de resistencia, las que comentábamos anteriormente. Es normal, son naturales que sucedan en el momento de un cambio. Siempre puede existir una cierta resistencia hacia esto porque es salir de nuestro estado de confort, es mover las piezas, mover todo, reevaluar, genera trabajo, evidentemente, pero esta primera etapa busca reducir ese tipo de fuerzas, ese tipo de resistencia al cambio. Ya establecido un momento en donde vamos a aplicar los procedimientos o a modificar o hacer las modificaciones o que ya habíamos analizado, llega a esta parte del cambio. La teoría indica que es donde se implementan los nuevos comportamientos, actitudes, procesos. Implica moverse en un nuevo estado que vamos a congelar después y es una reestructuración cognitiva. O sea, cambiamos la forma en que estábamos pensando, podemos hacer en este momento las capacitaciones, damos las certificaciones o hacemos los grupos, damos los talleres y con esta parte de cambio llegaríamos a la tercera, que aunque suena un poco sencillo en tres pasos, implica comprender y además transmitir la información, hacer como una buena comunicación de los cambios que necesitamos. Al llegar a esta parte, debemos estabilizar lo que modificamos para asegurar que se vuelva parte de la cultura organizacional, que no se vuelva parte de la visión, valores y comportamiento de nuestra empresa para que permee. En esta parte se deben reforzar positivamente los logros obtenidos. Todo aquello que se ha modificado, que significa una ganancia, no solamente monetaria, no solamente de utilidad. Hay muchas maneras de poder reforzar positivamente a través de certificados de participación, las remuneraciones o también lo que veíamos anteriormente como remuneraciones que no son monetarias, todo ese tipo de cosas que se puedan transmitir como
logro, como un triunfo del cambio, hacen que se refuerce positivamente este cambio. Institucionalizar el cambio en la cultura organizacional es como, bueno, también parte de la buena información, es poderlo plasmar en la cultura organizacional, poderlo poner ahí, que sea algo que vaya a durar y ser perenne hasta el momento de nuevamente llegar al cambio. ¿Cómo lo sabemos? O sea, el método establece que en esta última parte del recongelamiento debemos establecer un monitoreo del progreso del cambio que hicimos para que en el transcurso del tiempo que establezcamos, en el transcurso de un año o en menos, puede ser, evaluemos qué ha pasado con este cambio y si necesitamos ir hacia una nueva, hacia un nuevo postulado de cambio. Esto es en síntesis la propuesta para la gestión del cambio en un modelo de 3 pasos que, como les indica, esto es de manera integral, tiene que ir junto con una correcta identificación de los factores, características de la empresa, con una correcta planificación de objetivos, tiene que ir con una correcta gestión de recursos. em, Hablando un poco de los objetivos, tiene que ser medible en el tiempo, tiene que esta gestión del cambio estar establecido también en plazos, encargados y en recursos designados para realizar el cambio. Parece un poco sencillo en una fase de 3 pasos, pero implica un trabajo arduo de una recolección de bastante tiempo y que esperamos que por lo menos con esta guía puedan, junto con todo lo, integralmente junto con toda la demás información y la forma de generar estas herramientas para nuestras empresas o nuestras organizaciones. Esperamos que esto sea una forma de poder generar un cambio positivo, de generar una modificación dentro de las organizaciones que pueda acercarles hacia sus objetivos. Y si tienen alguna duda con respecto a esta parte, en este momento pueden realizarla. Si no, estaríamos ya prontos a realizar nuestra actividad número 3 del día de hoy, que igual estaríamos compartiéndoles el enlace dentro del chat de acá el Zoom y dentro del chat de WhatsApp para que lo puedan realizar junto a nosotros. ¿Ok? Si no hay dudas, entonces creo que podríamos ir hacia la actividad. Y nos indica cultura organizacional, que define la forma de hacer las cosas en una empresa. ¿Cuál dirían ustedes que sería la opción para... ¿Sí me escuchan?
Fuerzas impulsoras serían la sensación de necesidad del cambio, presiones internas que favorecen al cambio. Es la reacción de las personas y organizaciones ante el cambio, generando barreras gerenciales, operacionales o sistemáticas. Esto sería resistencia al cambio. La participación, que es involucrar a todos en el proceso de cambio desde el principio y aumenta las posibilidades de éxito. Las redes de información, interconexión y comunicación tienen que existir dentro del sistema para la comprensión de causas y consecuencias del cambio. Deben ser formales y informales para que faciliten su acceso. La influencia no solo debe ser ejercida por los líderes, sino que también pueden existir campeones del cambio que se destaquen dentro de toda la organización. El aprendizaje organizacional es la capacidad de una organización para aprender y adaptarse de sus experiencias. En el modelo de Kurt Lewin propone dividir el cambio organizacional en 3 etapas, haciendo una similitud con la temperatura en que está la situación, modificarla para poder realizar el cambio, modificar y hacer los procesos, las modificaciones y los cambios que queremos hacer y nuevamente llevarlo a un punto de recongelación o donde el punto de que se quedaría fijo el cambio. El descongelamiento es detener la motivación y la disposición, buscar aumentar la resistencia al cambio, eliminar la percepción de necesidad. Esto es falso, que es totalmente lo contrario. Busca aumentar la motivación, disminuir la resistencia y quitar, aumentar la percepción de necesidad del cambio. En la parte de cambio se implementan los nuevos comportamientos, actitudes y procesos. En esta parte se implica mover hacia un nuevo estado y a través de la reestructuración, y en esta parte se realizan las capacitaciones. Esto es verdadero. Recongelamiento consiste en desestabilizar el cambio y asegurar que no se vuelva parte de la cultura. El recongelamiento sería lo contrario. Consiste en estabilizar el cambio, asegurarse que éste se vuelva parte de la cultura organizacional dentro de nuestros valores y comportamientos y además establece un monitoreo. Entonces esto es falso. Muy bien, y con esto llegaríamos a nuestra nota 100 en la actividad. Y vamos a continuar entonces. En este momento estaríamos realizando 2 actividades. Vamos a pasar lista de asistencia para dar por concluida la sesión de hoy, pero antes, dentro de este espacio, vamos a darles la posibilidad para que puedan llenar el el cuestionario de satisfacción, nuestra encuesta o lo que sería la evaluación sobre nuestro trabajo. Así que dentro de estos minutos que vamos a estar tomando asistencia, los invitamos a que puedan ingresar al enlace que le vamos a estar compartiendo dentro de el chat de acá del Zoom. Igual dentro del chat de WhatsApp lo vamos a poner. Pueden verlo acá también en la pantalla en código QR si les facilita para que lo puedan tomar desde ahí. Si esto les da facilidad, si no, igual lo vamos a estar compartiendo acá dentro del chat para que lo puedan hacer. Y de igual manera, en este momento, en estos minutos, vamos a hacer la lista de asistencia para dar por concluida la sesión del día de hoy.
Muy bien, recordándoles que esta encuesta van a poder accesar a ella durante toda la semana, inclusive, y no hay ningún problema a los que no hayan podido realizarlo en este momento. De verdad, sí les agradecemos que puedan llenarla para que brinden retroalimentación a nuestro trabajo o cualquier palabra de agradecimiento o comentario final con respecto al taller que hemos estado brindando. Les agradecemos de verdad por su participación y por haber compartido con nosotros durante todo este tiempo. Esperamos que sea de mucha utilidad la información que hemos compartido con todos ustedes y de verdad que nos vamos muy felices de haber compartido con ustedes este momento, de haber llegado a ustedes y brindarles, además de la información, herramientas que puedan utilizar para cumplir con los objetivos que se propongan. Así que de nuestra parte agradecemos mucho la atención y llegamos al punto final de nuestra sesión. Muchas gracias. Buenos días.